Buenas tardes. Voy a saludar como saludan los locutores de un pueblo, del pueblo donde yo nací, en Riohacha. Buenas tardes, América, pero esta vez sí es verdad, solo que a él solamente lo escuchan en 4 calles. Le agradezco muchísimo a Lázaro esta invitación, y en la organización de este evento que nos ha permitido disfrutar de la compañía de todos nuestros amigos, como lo acabo de decir, a lo largo de toda América Latina. También a Eduardo Valdivieso por habernos juntado en un chat que nos permite diariamente nutrirnos de todas las experiencias que tiene cada uno en su vida diaria como endoscopista. Así que en la tarde de hoy les he traído esta conferencia que se llama El POEM en Colombia y espero les guste. Como a lo largo de toda mi vida, la intención de esta conferencia es fundamentalmente que ustedes al término de la conferencia tengan una idea clara de la técnica del POEM fundamentalmente y de que el POEM llegó para quedarse porque ha ido superando progresivamente todos los obstáculos que se le han puesto a lo largo del camino, especialmente en términos digamos, complicaciones posoperatorias, no se dice resultados posoperatorios con reflujo, por ejemplo. Para todo eso se ha venido perfeccionando la técnica, lo cual ha permitido que sea mucho más aceptado hoy día. El contenido de mi conferencia es generalidades, guías de la ISDE, de diagnóstico y tratamiento de la Asociación Internacional de Enfermedades del Esófago, los videos de la técnica que voy a presentar hoy. No voy a presentar videos míos, tengo unos videos que me regaló Stefan Sibal, que es el endoscopista estrella del Gastrocentrum en Zúrich, y con él he realizado la mayor parte de mi entrenamiento junto con el profesor Inoue en esa ciudad. Entonces voy a presentar los videos con la autorización de él. Los puntos de controversia que tenemos en POEM será el otro segmento y finalmente cómo evitar el reflujo después del POEM. La calasia es una entidad rara, es de 1 por 100.000, tiene susceptibilidad genética y la fisiopatología fundamental es que hay una ganglionitis con pérdida selectiva de las neuronas inhibitorias del plejo mientérico, lo que produce un desbalance entre acetilcolina y óxido nítrico que aumenta el tono del esfínter esofágico inferior. Estas son las guías de aquí en adelante, cada segmento de las guías de acalasia 2018 realizadas todas por médicos, endoscopistas, cirujanos y fisiólogos de alta reputación, así que son unas guías muy válidas. La guía dice, se recomienda la manometría de alta resolución y la clasificación de Chicago como método de diagnóstico fundamental para el paciente con acalasia, para establecer qué tipo de acalasia tiene. Y esto es muy importante, no solamente en el diagnóstico, esto es muy importante porque de aquí, con estas fotos, en la tipo 1, en que hay una baja contractilidad del cuerpo esofágico, con un esfínter esofágico probablemente muchas veces normal, en la 2 que hay un aumento del IRP, del aumento de la contracción del esfínter esofágico inferior y una presurización esofágica, y en la tipo 3 donde hay severas contracciones en el cuerpo esofágico patológicas, lo mismo que un aumento del esfínter esofágico inferior. Esto tiene que representarse en el tratamiento y el manejo que yo le voy a hacer. Porque si yo tengo este paciente, muy probablemente va a necesitar en la calasia tipo 1 una miotomía estándar en esófago distal 7 centímetros, 3 en la unión gastroesofágica, lo mismo que la tipo 2. Pero si tengo con toda esta patología que tiene el cuerpo esofágico, muy probablemente voy a necesitar una miotomía extendida, mucho más larga, que solo puedo lograr, entre otras cosas, con el POEM. Por eso la acalasia tipo 3 es exclusivamente de manejo con POEM. Antes y después de hacer un POEM, nosotros hacemos el ECAR Score. El ECAR Score previo al POEM tiene estos parámetros: disfagia, dolor retroesternal y regurgitación. A cada uno de esos se le da un valor de 0 a 3. Si no hay ninguno, es ocasional, es diario o es con cada comida. Y lo mismo la pérdida de peso, que es menor de 5 kilos a 10. Todo eso nos da un número absoluto que en el postoperatorio nosotros tenemos que conseguir que ese número absoluto se convierta en menor de 3. Por eso es importante el ECAR Score. No voy a comentar nada específicamente sobre la endoscopia y el esofagograma. Por supuesto que hay que hacerlos. La endoscopia específica
específicamente para descartar una lesión maligna del cardias, y siempre vamos a ver que hay o contracciones patológicas o el cardias se encuentra completamente apretado. En la calasia tipo 2, por ejemplo, el esofagograma nos va a mostrar más o menos similares hallazgos. Claro que a veces es más útil cuando hay zonas de contracción más proximales. Indudablemente que hay que realizarlos. En cuanto al manejo, el manejo médico no tiene ninguna utilidad. La toxina botulínica quedó solo para ser recomendada en pacientes ancianos que no tienen lugar, no tienen posibilidad de hacer otro tipo de tratamiento. En cuanto a la dilatación neumática, es efectiva para el control de la disfagia, pero su mejoría es temporal y hay que repetir el procedimiento cada cierto tiempo. Tiene un grave problema, es que la perforación que se produce en una dilatación generalmente son perforaciones catastróficas y de muy difícil corrección. No se recomienda en megaesófago y tampoco en la calasia tipo 3. El Heller por laparoscopia se hizo específicamente para todos los tipos de acalasia. Era el gol estándar antes del POEM, pero hoy ha quedado recomendado en acalasias tipo 1 y 2. La miotomía hace 6 centímetros en esófago, 2 en estómago. Debe asociarse a un procedimiento antirreflujo siempre. El DOR generalmente se recomienda en esófago sigmoideo y no se recomienda en acalasia tipo 3. Hay algunas cosas en las que uno que hace POEM puede tener algunas diferencias con este tipo de manejo, porque generalmente, digamos, para un esófago sigmoideo de tan difícil manejo, se beneficiaría mucho mejor de un POEM bien realizado. Y corto, incluso limitado a la zona del cardias. Muy bien. El POEM, la dilatación y el Heller tienen igual eficacia en acalasia tipo 1 y 2. El POEM es el tratamiento de elección en la acalasia tipo 3 y es rescate obligado, es la elección de rescate de terapias previas fallidas, ya sean tratamiento médico o inyección de toxina botulínica o dilatación o incluso post-operación de Heller. Ninguna de esos antecedentes dificulta la técnica, excepto el Heller, que dificulta un poco la zona del cardias. Una cosa importante en POEM es que debe hacerse un training riguroso y bien supervisado con una curva de aprendizaje por número de casos, tiempos y complicaciones con análisis para que el candidato a realizar un POEM posteriormente solo se encuentre muy bien preparado y pueda hacer un POEM excelente, que pueda cambiar este concepto de la guía de que en tipo 1 y 2 debe ser igual uno y otro. No, yo lo que quiero que quede al final, después de mostrarle todo, es que el POEM está indicado en todos los tipos de acalasia como tratamiento. Aquí está. Entonces, la indicación del POEM es en acalasia, excepto la acalasia terminal, espasmo esofágico difuso, esófago de Jack-Hammer, esfínter esofágico inferior hipertensivo y desórdenes de la motilidad esofágica no específicos. Finalmente, hay un algoritmo que rápidamente es que para tipo 1 y 2, los tres son iguales en rescate POEM, tipo 3 POEM y la toxina botulínica solo en pacientes ancianos. ¿Cómo es la técnica? Esta foto la traigo para hacer, este es un homenaje que yo le hago al doctor y mi profesor Haruhiro Inoue. Él fue el que hizo por primera vez un POEM en humanos. Lo hizo el 15 de agosto del año 2008. Se demoró 120 minutos. Este es su paper. Destaco en él que siempre nombró que Parisha, el doctor Parisha, había sido el primero en haber hecho esto en un modelo animal y que él lo había pasado al humano con algunas modificaciones de distal a proximal, solo las fibras circulares, triangle knife, 7 centímetros en el esófago, 3 en la unión gastroesofágica, excelentes resultados, y de ahí partió todo, y para el occidente partió en este EndoSwiss, que es, yo creo, uno de los mejores workshops que tiene el mundo. Por supuesto, el de Endosur nuestro también es de esta misma categoría, pero quiero decirles que aquí, en este momento, este workshop se hizo específicamente, el centro fue POEM. De aquí partió todo. Aquí ven ustedes endoscopistas connotados. Todos aprendieron ahí y de ahí han tenido una gran experiencia. Incluso muchos han modificado algo, la técnica en algunas situaciones. ¿Cómo es la técnica? La técnica, digamos que esta es la circunferencia esofágica. Aquí tenemos la parte anterior, la posterior, izquierda, derecha. Este es el eje de las 2, el eje de las 5, el eje de las 7. En el eje de las 2 comenzó a hacer este POEM, los primeros 500 se hicieron ahí. Después el profesor Inoue cambió hacia las 5. Yo solo hice uno a las 2.
y luego el resto de los pacientes los hicimos hacia las 5. ¿Por qué? Porque es mucho más fácil, sale derecho el triángulo knife, el bisturí endoscópico, y uno puede hacer perfectamente una miotomía sin ningún tipo de problema en la mayor parte de las circunstancias. Si usted quiere aprender y los detalles técnicos del POEM, tiene que remitirse a este artículo, que fueron los primeros 1000 casos del profesor Inoue y su grupo, en el cual usted ve acá, en el primer cuadro, del lado izquierdo, el cardias apretado, no pasa bien el endoscopio, el bronquio fuente izquierdo, el callado aórtico, la columna dorsal, las contracciones patológicas que se pueden presentar en el esófago, en la parte del cuerpo esofágico que no progresan, esas contracciones deben ser involucradas en el corte. Este artículo recomienda en forma muy especial hacer que el candidato a realizar debe observar este procedimiento durante 4 a 6 meses en un hospital de alto volumen. Entonces, la técnica debe evitar quemar la mucosa, insuflación controlada de CO2 para evitar el capno neumotórax, insuflación controlada para evitar también el capno peritoneo para que sea menos, pero son situaciones, tanto el capno peritoneo como el enfisema subcutáneo, por ejemplo, que se presentan en un alto porcentaje de todos nuestros POEM, pero hay que estar pendiente de no insuflar exageradamente para no llegar a un neumotórax. El cuidado con los vasos perforantes distal porque pueden sangrar. Existen 2 vasos perforantes que les voy a mostrar en un artículo posterior y esos vasos hay que cuidarlos porque sangran mucho o se coagulan o se clipan o se dejan quietos. Evitar la miotomía de espesor completo. Es importante dejar la longitudinal porque debe haber una capa entre el mediastino que es tan importante. Nosotros los cirujanos sabemos cómo es importante que el mediastino no se vaya a contaminar. Y manejo del capno peritoneo con una punción percutánea. Este es un video de cómo se hace un POEM. Una incisión de 15 milímetros, 10 centímetros encima del cardias, se hace una incisión de 15 milímetros, copa plástica en la punta, inyector irrigador de Olympus para inyectar solución salina teñida azul de metileno, triangle knife, se va haciendo la disección progresivamente del lado izquierdo hacia el derecho, siguiendo los haces musculares pegadito, muy adherido a la fibra muscular para no quemar la mucosa que se encuentra encima, que ese sería el gravísimo problema. En la derecha pueden ver ustedes el modelo para que vayan siguiendo la cirugía. Luego se hace, después de terminar ese túnel submucoso hasta el cardias, después vemos cómo se determina cuando llega uno a cardias, que es de las cosas más difíciles en este procedimiento. Vemos aquí que ya comenzamos la miotomía 1 centímetro por debajo del extremo distal de la mucosotomía para que quede cubierta por mucosa normal. Se hace una coagulación de toda la capa muscular circular hasta llegar a la longitudinal. Ahí ustedes ven la longitudinal y se va disecando con el triangle knife, quemando, coagulando y cortando con Endocat toda la fibra muscular hacia adelante, preservando la capa longitudinal. Es muy importante preservarla. En la parte distal a veces es difícil la preservación de la capa longitudinal, pero en los 2/3 proximales se puede hacer y a veces en la distal también. Bueno, continuando, entonces ya llegamos al cardias. En cardias es importante este detalle. Miren ustedes, en el cardias usted debe hacer de distal a proximal cuando se encuentra muy adherido el músculo a la mucosa para evitar quemar la mucosa en cardias, que es donde más se hace quemaduras de mucosa que pueden degenerar en perforaciones posteriores, lo cual es gravísimo. Y esto es, digamos, lo que queda al final de hacer toda la miotomía. Queda un canal, en este caso lo veo bastante largo, porque seguramente había alguna contracción anormal, patológica, proximal que hubo que involucrar, o era una calasia de más tipo 3 probablemente, aunque veo el músculo muy delgado. Este es el cardias ya, y a nivel del cardias nosotros tenemos que observar muy bien los vasos perforantes. Este vaso perforante es el límite distal de la miotomía. Bueno, muy bien, continuamos entonces.
Una vez terminada la miotomía, entramos en el estómago con el endoscopio y hacemos una retroflexión. La hacemos previamente, por supuesto que es esta, que está el cardias apretado, y la hacemos después de terminar la miotomía. Debemos observar cómo la miotomía el esfínter esofágico inferior se ha relajado. Entonces, vemos que el resultado quirúrgico fue excelente. La miotomía estándar va de 10 a 15 centímetros. Una miotomía estándar es 10 centímetros, 7 en el esófago, 13 en la unión gastroesofágica. Cuando es extendida, que es mayor de 15 centímetros, es porque la hacemos para una calasia tipo 3 o de pronto un jackhammer, en fin, una patología mucho más larga que comprometa mayor longitud del esófago. El cierre de la mucosotomía lo hacemos con clip Olympus, son los más económicos. No quiere decir que los de Cook y los de Boston sean igualmente buenos, son muy buenos, son un poco más costosos. A veces los uso cuando la miotomía me queda muy abierta y necesito un clip que abra un poco más, lo pongo un par de centrales y después pongo los demás periféricos. En este caso, con el doctor Sibal, este video es de él, le colocó solamente 3 o 4 clips. Esto es importante, porque es bueno no hacer una mucosotomía tan extensa para no tener tanto riesgo después por si se llega a deslizar un clip o alguna cosa. Con esta cirugía, el ECAR disminuyó de 6 a 1 y hoy continúa así 3 años y más después, lo mismo que la presión del esfínter esofágico inferior de 25 a 11, y así permaneció en el futuro en un alto porcentaje de los casos con una P menor de 0.01. Estos fueron los primeros 500 casos del doctor Inoue que se publicaron en Gastrointestinal Endoscopy. Cero mortalidad con unas complicaciones muy mínimas realmente. Este fue el POEM en Colombia, lo comenzamos el 17 de junio del 2015 y esta fue mi primera paciente. Giovanna ya me autorizó a colocar esta foto acá. De aquí partimos y lo estamos haciendo en cuatro clínicas. Hicimos uno en 4 ciudades, perdón, en Colombia, en Barranquilla, en Bogotá, en Bucaramanga, en Medellín. Hicimos uno en Lima en una invitación que nos hicieron a un workshop. Del Hospital Peruano Japonés. La mayor parte de los casos los hemos realizado en Barranquilla y Bogotá. Este es nuestro número de casos, 64, ya lo dije, la mayor parte en Barranquilla y Bogotá. En el resto de la ciudad hemos realizado esto. En cada ciudad hay un grupo. Ya dijo Claudio, con estos tiempos que van corriendo, no se sabe qué pueda pasar. Bueno, en caso de que a uno le toque, quiero decirles que en nuestro país, el POE en Colombia yo creo que está garantizado para las décadas que vienen, porque estos jóvenes que ustedes ven aquí son tremendos endoscopistas, me han superado ampliamente y seguramente cuando uno se vaya quedarán ellos enseñando otras personas y así sucesivamente, como siempre es nuestra doctrina en la Casa Navarrete. Los tipos de acalasia que hemos tenido son la mayoría tipo 2, como ocurre en todos los grupos. Hemos tenido la suerte de tener 3 acalasias tipo 3, no sé si suerte o no, porque es bien difíciles que son, y hemos tenido 4 pacientes post-Heller. Nuestros resultados excelentes, bueno, no porque sean míos, menor de 3 el ECAR en la mayoría de los casos, excepto 2, y los otros lo hacemos al día siguiente, un trago con medio hidrosoluble, y le tomamos un video al paciente para saber exactamente cómo se siente. Siempre el video lo mandamos a todos los colegas del chat de POEM e incluso de la GTC para tener una fiscalización. Estos 2 pacientes tuvimos que hacerles dilatación con balón y evolucionaron muy bien, uno post-Heller y uno con acalasia tipo 2. Tuvimos un repoem. La niña que les mostré, le hice un poem anterior inicialmente y luego le hice uno posterior 3 años después. No hemos tenido mortalidad en ninguno de los grupos. Nuestras complicaciones son mínimas. Es más, el que peor complicación tuvo fui yo al utilizar un sobretubo una vez en Barranquilla y se me hizo un desgarro de mucosa en la faringe. Los puntos de controversia que quiero comentarles son siempre el POEM versus la dilatación. Les traje este artículo que dice que el POEM es mucho mejor que la dilatación y que debe ser el tratamiento de elección por encima de una dilatación. ¿Que produce reflujo gastroesofágico? ¿Que produce reflujo gastroesofágico? Sí, en el 41% de los casos, pero las esofagitis fueron grado A y B y respondieron al tratamiento
al tratamiento con inhibidores de bomba de protones. El POEM versus Heller, en el corto término, los resultados del POEM mostraron que es más efectivo que el Heller con la paroscopia y mejorar la disfagia. Lógicamente, sigue siendo nuestro grave problema el reflujo. Pero entonces, ¿cómo evitar el reflujo? Hay que identificar bien el cardias y no seccionar el músculo oblicuo. ¿Cómo se identifica el cardias? Viendo las spindle veins. Puede ser. En retroflexión se ve la zona pálida en retro. Bueno, a veces, pero tampoco eso le ayuda mucho. ¿Qué sí ha ayudado esto? Este artículo apareció en 2018, que son los 2 vasos penetrantes distales. Este artículo del doctor Tanaka, yo creo que ha marcado una diferencia para la técnica de POEM. En el primer vaso perforante comenzamos estómago, el segundo vaso perforante, hasta aquí debe llegar la disección y debe desviarse hacia las 5, evitando cortar esto y desviarse hacia las 5. ¿Para qué? Ya les voy a mostrar para qué. Acuérdense esto, miren, esos vasos se encuentran en este borde. Este borde está separando las fibras circulares de estas fibras oblicuas, de esta cincha que producen las fibras oblicuas en el estómago. Entonces uno viene por esta línea que es la curva menor posterior hacia atrás y debe llegar hasta aquí. Aquí es donde uno cruza y evita cortar esto. Se dice que eso disminuye la posibilidad de reflujo. Otra cosa, importante no avanzar en estómago más de 2 centímetros. ¿Cómo sabemos que llegamos hasta el sitio correcto? El método del doble endoscopio. El endoscopio delgado por el centro en el canal del túnel submucoso, el endoscopio con que estamos trabajando, transiluminamos y vemos que ya logramos pasar el cardias, hasta ahí llegó la cirugía y debe uno tener un excelente resultado con menos posibilidades de reflujo. El uso del doble endoscopio aumentó adicionalmente, en 1/3 de los casos hubo que aumentar la miotomía, pero solo 0.6, o sea, 0.6 centímetros. Es decir, fue mínimo, un poquito más de medio centímetro lo que se hizo y solo incrementó 17 minutos el tratamiento, con un mejor resultado en tener menos probabilidad Jesús, se nos de agota el tiempo. Finalizo mi conferencia diciendo que el endoflip también puede ser una opción para determinar la izquierda cuando está apretado, la derecha cuando ya se ha relajado, y todo esto se logra si usted ha hecho un eficaz entrenamiento y ha tenido un perfecto manejo. La evolución de la técnica actual es haber hecho la presentación que hizo el profesor de este artículo el año pasado, en febrero, 21 casos del POEM-F, que es una fundoplicatura para tratar de evitar el reflujo en el POEM. Esto todavía está en evolución, por eso le decía que es una técnica que va en evolución permanente. Ahora, estas son nuestras conclusiones. El POEM tiene un alto grado de excelencia, es un costo asequible para América Latina y es lo más importante, tiene mejores resultados comparados con otras opciones, un mínimo porcentaje de reflujo severo en términos de esofagitis, y la historia evolutiva de la técnica anima a que los resultados finales puedan lograr la excelencia exigida. Este era el POEM en 2019, lleno de amigos que colaboraban. Todo el mundo quiere que a uno le vaya bien, todo el mundo muestra interés por hacer el POEM. Nos reuníamos en esa época en restaurante con el profesor Stefan Sieber, con la familia y tal, pero en el 2020 tenemos nuevos mejores amigos. Yo sé que mis amigos actuales son peligrosos, pero estos yo creo que van a ser mucho más y más si yo tengo la mala costumbre de andar con el tapaboca debajo. Muchísimas gracias por aguantarme.